Ok, bueno, en honor a los puntuales, eh, vamos a iniciar la clase. Que el día de hoy vamos a hablar acerca de incrustaciones, ¿sí? Y vamos a tocar varios puntos importantes sobre, más que todo enfocado hacia las preparaciones y detalles propios de las preparaciones, ¿sí? La filosofía que debemos seguir, que es una filosofía conservadora y una filosofía adhesiva. Va a haber otra clase conmigo en la cual vamos a hablar acerca de sistemas cerámicos. Ahí vamos a poder hablar acerca de los materiales. Así que no vamos a tocar ese punto hoy. Veamos. Esta es. Ok. Entonces, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, Sí. doctor, se logra ver la pantalla. Sí, doctor. Bueno, sin pena, ¿verdad? Si hay dudas o algo, me pueden consultar. Con respecto al tema, bueno, esta ya la habíamos tocado. Vámonos de un solo al punto. Quiero llegar aquí, miren. Quiero llegar a este señor que es el padre de qué. ¿Quién me dice? Si lo conocen, si lo han De visto. la odontología conservadora. Bueno, más bien es el padre de la operatoria. Ah, Y también aporta a la odontología conservadora, porque fíjese que es curioso como usted lo menciona, porque sucede que una de las razones por las cuales la amalgama de plata está saliendo del mercado odontológico es porque el diseño de la preparación es demasiado agresivo, ya que la retención de la amalgama de plata se debe a características macromecánicas, es decir, nosotros le tenemos que hacer pues una cola de Milano, una profundidad específica, una convergencia oclusal a las cavidades, si no la amalgama no se detiene. Entonces, sin embargo, estamos hablando que hace 100 años, cuando el doctor Black en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, publica los principios de la preparación, él, dentro de las limitantes de su tiempo, fue lo más conservador posible. Así que sí, también es padre de la odontología conservadora. ¿Y por qué les digo eso? Porque hace más de 100 años, como material de obturación, no había mucha optimización en cuanto a los avances que tenemos hoy día debido a la adhesión. Entonces, el doctor Black configuró unos diseños de preparaciones que todos conocemos y con los cuales hemos crecido. La clase 1 de Black, la clase 2 de Black, la clase 3, la clase 4, ¿sí? Entonces, lo que Black estaba tratando de hacer era establecer un orden, una nomenclatura, pero al mismo tiempo él nos dice desde hace más de 100 años que las restauraciones no curan, ¿sí? Las restauraciones no curan la enfermedad que tiene el paciente y que esa enfermedad, pues, puede ser la caries, o sea, la enfermedad que tiene el diente, ¿sí? La caries como principal agente etiológico de los daños estructurales que suceden a los dientes, entre otros daños que pueden suceder como desgastes, lesiones cervicales no cariosas, fracturas, ¿ok? Entonces viene Black y nos da sus principios de la preparación, que esto es odontología básica, ¿sí?
Nos habla acerca del diseño de la cavidad, el principio de la resistencia, el principio de la retención, el principio de la conveniencia, la remoción del tejido carioso, los terminados de los márgenes en el esmalte y el lavado de la cavidad. Y nos dice, cuando ustedes cumplen cada uno de estos principios, entonces vamos a estar haciendo un trabajo conservador. Así que todos los respetos para el doctor Black, debido a que con las limitantes de su tiempo pudo establecer una forma de trabajo bastante ordenada. Ahora bien, hoy día se habla de el divorcio que debe existir entre lo antiguo con lo nuevo, preconizando que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Y no siempre es así. Hay muchas cosas antiguas que han sido superadas evidentemente por lo nuevo, pero principios básicos de las filosofías antiguas siguen estando vigentes hoy día. Entonces, ¿cuál es el estado de la restauración en el cual nos encontramos a la fecha? Nos encontramos entre la extensión de la por prevención a la prevención de la extensión. Ustedes se acuerdan que según el diseño de Black, había que extender la configuración cavitaria alrededor del surco central, el surco vestibular, y al final se terminaba haciendo una amalgama bien grande porque se pensaba que de esa forma íbamos a prevenir que la caries se extendiera. Y entonces se quitaba demasiado tejido sano. Y como les repito, eran las limitantes de su tiempo. Ahora nosotros hemos evolucionado hacia algo que, sin dejar de lado los principios básicos de Black, se puede adaptar a la ciencia moderna para poder prevenir la extensión. Y entonces nosotros trabajamos hoy día en base a lo que se llama el principio de preparación adhesivo, ¿sí? La antigua filosofía era una configuración geométrica estándar y como consecuencia de eso nosotros teníamos debilitamiento de las estructuras, daño pulpar, alteración de la anatomía, efectos estéticos negativos. ¿Ok? Pero ahora, con el diseño de la preparación adhesivo, hay un cambio de paradigma en la forma de hacer odontología restaurativa, en la cual el verdadero paradigma es ser lo más conservador posible porque tenemos las herramientas, los materiales y la tecnología que nos permiten de esa forma, que cosa que hace 100 años el pobre profesor Black ya lo pensaba. Él decía qué bonito fuera que esto pasara, pero no se puede, solo tenían amalgama y entonces con la amalgama hizo lo que podía hacer. Entonces, estos principios de la preparación tal cual no han sido descartados del todo, ¿sí? Ya que se pueden ir retomando cada uno de estos principios. Por ejemplo, el diseño de la cavidad. Nosotros sabemos que el diseño de las cavidades que nosotros hacemos en restauraciones, ya sea de molares y de dientes anteriores, etcétera, es debido, o sea, se tiene que delimitar según el daño o según la extensión de la lesión cariosa. Más allá del daño, ya no tendría que haber por qué quitar tejido sano. Entonces ya no hay una configuración geométrica estándar, sino más bien hay una filosofía de diseño de la cavidad según la extensión del daño. Nosotros, siempre les menciono a mis estudiantes que vamos a encontrar eh, eh, estas tres palabritas siempre en todo lo que es prótesis, ¿sí? Prótesis.
Y cuando me refiero a prótesis, me refiero no solamente a prótesis total, no me refiero a prótesis fija o a incrustaciones, sino también a restauraciones directas, es decir, obturaciones de resina. Nosotros queremos que todas nuestras prótesis existentes no se caigan y que también tengan una configuración según la forma o la función a la cual va a ser sometida esa prótesis. ¿Ok? Entonces, las incrustaciones, que es lo que vamos a hablar hoy, también son prótesis y deben cumplir con principios de resistencia, con principios de retención y con principios de conveniencia. Al nosotros repasar que el diseño de la cavidad de Black sigue vigente en cuanto a la filosofía de poder diseñar una cavidad según la delimitación de la lesión, el principio de resistencia sigue vigente, la retención sigue vigente y la conveniencia sigue vigente, realmente no podemos descalificar a Black, sino que solamente darle mayor sentido y reconocer que este hombre era un genio, porque lo que él dijo hace 100 años sigue vigente, solamente que se aplica de diferente forma con los medios que tenemos hoy. Todos sabemos que la remoción del tejido carioso sigue vigente. Nadie va a venir a colocar una restauración de resina sobre caries activa o a cementar una incrustación sobre una dentina reblandecida debido a o dentina necrótica. ¿Sí? Hay que eliminar el tejido carioso, hay que saber reconocer cuando estamos en dentina afectada, dentina infectada, ¿ok? O dentina de reparación. Con respecto al terminado de los márgenes en el esmalte, eso también es un punto importante tener en cuenta porque nosotros estamos trabajando en la era que se llama la era adhesiva, ¿sí? Y la era adhesiva nos dice que no es cada vez que nosotros nos podamos pegar al diente, hagámoslo en esmalte y no en dentina, ¿ok? Entonces, nuestros márgenes de la preparación, en la medida de lo posible, ya sea si hacemos carillas, ya sea si hacemos incrustaciones, siempre los márgenes de nuestra preparación deben estar en esmalte, ¿sí? Y no en dentina. Y el lavado de la cavidad, pues esto es algo que se aplica quizás un poco más a lo de las amalgamas, pero también se aplica perfectamente también cuando estamos haciendo nuestras restauraciones y las estamos preparando. Entonces, para nosotros entender el medio en el cual estamos, sucede que a veces nosotros quisiéramos no ser tan agresivos cuando estamos trabajando con una incrustación, ya que hemos estado, va a decir que el diseño de la preparación debe ser supeditado ¿a quién? A la extensión de la lesión. Sin embargo, sabemos también restauración indirecta como una incrustación, sí o sí tenemos que ser agresivos, si no, no vamos a poder conformar un material restaurador con el suficiente grosor y la suficiente resistencia y el principio de conveniencia y todo lo que yo les decía. Entonces, aquí sí, la incrustación nos viene a amarrar las manos, pero echamos de mano de otros métodos para poder hacer incrustaciones lo más funcional posibles y lo más conservadoras posibles. ¿Ok? Para nosotros poder lograr eso, tenemos que tener claros los conceptos clave en el diseño de las preparaciones, ya sea a nivel macro anatómico, ¿sí? Como ángulos redondeados de las preparaciones lo más uniforme posible y preparaciones que sean exclusivas, porque si nosotros sabemos que a diferencia de las amalgamas que se retienen por pura mecánica, las incrustaciones se retienen por la adhesión.
y que tengan un espesor suficiente, y a nivel micromecánico tenemos que hacer los pasos necesarios para tratar químicamente ese sustrato en el cual trabajamos, que es el esmalte, y cuál es la dentina al cual nos vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, no sé si hay alguna duda o voy muy rápido. Ok, vamos a hablar bastante hoy, así que si se me confunden, por favor, digan. Hablando de sustratos, nosotros sabemos que la importancia, pues, que yo les estaba comentando acerca del esmalte. El esmalte es el principal pilar para poder trabajar de forma adhesiva en odontología restauradora. Ahora bien, nosotros sabemos que el esmalte no es nada sin su amigo la dentina, porque esmalte sin soporte dentinario se fractura, ¿ok? Por lo tanto, al momento de diseñar la preparación, nosotros tenemos que tener claro que estamos trabajando en un conjunto o en un diente con dos facetas y hasta con tres o cuatro facetas si nos metemos al complejo dentino pulpar. Pero como estamos hablando a nivel, ¿verdad?, de la corona clínica, tenemos que tener en mente que el esmalte depende de la dentina, así como la dentina es protegida por la coraza del esmalte. Esmalte sin soporte es un esmalte débil, el cual debe ser eliminado. Cuando nosotros eliminamos demasiado tejido dentario, va a pasar lo que yo les voy a demostrar a continuación. Y esta diapositiva y esta serie de diapositivas, yo siempre las muestro cuando toco este tema. Y si ustedes se dan cuenta, la fuente no es nada nueva. De hecho, ni siquiera había nacido yo cuando fue hecho este estudio, que es el estudio de el diente sano, soportando fuerzas y comportándose como una lámina preestresada. El hecho de que este estudio haya sido hecho en los 70 no le quita validez al día de hoy, porque eso ya fue demostrado en numerosas ocasiones, pero este es un estudio clásico que ni siquiera fue hecho por odontólogos, sino que fue hecho por estudiantes de ingeniería, que es muy curioso. Agarraron determinados números de dientes y los sometieron a la presión de una máquina industrial para poder ver mediante fotografía el comportamiento viscoelástico que tiene el diente cuando es sometido a una compresión. ¿Ok? Eh, ya hoy día esto se ha podido comprobar de manera digital, ¿verdad?, por medio de diferentes sensores ya digitales que comprueban cosas que en los 70 ya se venían hablando, ¿sí? La forma en la que un diente se comporta como una lámina pretensada o preestresada. ¿Y qué significa que se comporte como una lámina pretensada? Significa que cuando recibe presión el diente, en una de sus partes y el diente está íntegro, como está este molar que está completo, si ustedes se dan cuenta, hay flexión, pero la misma tensión se distribuye, ¿verdad?, a lo largo del diente y no se concentra en un solo lugar, sino que el diente como un todo es capaz de distribuir toda la tensión que recibe por medio de las fuerzas aplicadas. Pueden verlo acá. Miren qué bonito se distribuye la tensión. Ahora veamos aquí. Aquí cambia la cosa. Porque lo que hicieron estos estudiantes e ingenieros fue que empezaron a poder, o sea, hicieron determinados diseños cavitarios
para ver cómo se distribuían las fuerzas sobre el diente media vez habían diferentes diseños de la cavidad. Y lo que nosotros podíamos ver en las diapositivas anteriores ya no lo vemos acá. Ahora vemos que solamente por el hecho de haber hecho esta apertura, tenemos una concentración de la tensión que no se está distribuyendo sanamente hacia todo lo largo del diente, sino que la tensión se concentra en un solo lugar. Y mientras más profunda y más amplia la apertura, más tensión. Mientras más débiles las paredes, mayor tensión. Y entonces, ¿cómo son los dientes que nos llegan a nosotros después de una endodoncia que vienen a ser restaurados, rehabilitados? Son precisamente estos dientes. Y por eso es que tenemos, desde el momento que se hace la endodoncia, nosotros no tenemos muchos días como para poder tomar la decisión de hacer una restauración. Porque si nosotros dejamos al paciente así un mes, lo más seguro es que él va a estar comiendo y de repente va a haber una fractura catastrófica que puede llegar a terminar en exodoncia y en implante, ¿verdad? Y no queremos básicamente eso. Entonces, la incrustación viene a sumarse, a conformar una unión con el diente para, en cierta forma, acordémonos que es una prótesis y no es un diente natural, podamos recuperar el efecto de la lámina pretensada que hemos perdido debido al debilitamiento de la integridad del diente. Mientras más grande es la cavidad, más débil es el diente. Se dice que si nosotros tenemos una apertura de solamente oclusal, como una clase uno convencional, nosotros podemos perder entre un 5 y un 15% de la solidez de nuestra roca. Pero si nosotros hacemos una OMD, por ejemplo, y con eso podemos perder hasta el 65% de esa solidez estructural de nuestro diente y puede pasar una fractura catastrófica. Y si a eso le sumamos que ese diente puede hacer que esté debilitado, que sea un diente endodónticamente tratado, entonces más débil el diente. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que pensar cómo prevenir esa fractura. Y ahí es que viene el diseño cavitario y se aplican una vez más los principios de Black, que son principios de resistencia, principios de conveniencia, principios de retención, para que nuestra prótesis venga a sumar y no a restar. Porque si la prótesis lo que va a hacer es terminar de quebrar el diente, entonces la prótesis vino a hacer un daño. ¿Y cómo es que va a pasar eso? Mal diseño cavitario, por ejemplo, mala selección de la amplitud de la cavidad, o poca preparación, o, o muchas cosas que pueden ir pasando que se tienen que ir cumpliendo, ¿sí? Eso en el aspecto macro, ¿ok? Consideraciones macro anatómicas, que también vamos a ver casi al final de la clase, como es el redondeado de los márgenes y todo eso, pero vamos a irnos de lo macro y nos vamos a subir a una nave, de ¿verdad? Espacial que nos va a llevar a lo micro, ¿sí? Y así como vamos a llegar a la adhesión. Ya todos sabemos quién es el señor Michael Buonocore. Si no lo saben, pues recuérdenlo. Ya todos sabemos que el esmalte es inerte, es acelular, que no se repara, que tiene alta energía superficial, que tiene alto contenido inorgánico. Eso significa que tiene menos del 5% de agua y que se le ha llamado por algunos científicos composite biocerámico, o sea, hecho por la naturaleza. Qué bonito nombre, ¿verdad? Un composite biocerámico, hecho por nuestro propio cuerpo. Pues el señor Buonocore, hemos de recordarle, yo creo que esta clase ya la tuvieron
él fue quien desarrolló el grabado en esmalte con el ácido fosfórico, que al principio era el 60%, y que con el paso del tiempo hemos llegado, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Es que me apareció aquí conexión inestable. Bueno, A veces eh, se le... sí, pero ahora sí están viendo las fotos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que la vez pasada estuve va de hablar y como a la media hora me dijeron que no veían que se movía la pantalla. No, no Ah, se preocupe, ella está hablando en grupo, no está hablando solo. vaya. Entonces, bueno, por si se llega a congelar y todo, aquí voy a estar pendiente del WhatsApp, ahí me avisan, ¿sí? Entonces, como les seguía diciendo, Eh, sí, ajá, que ha sido todo un proceso, ¿verdad? Químico en el cual el doctor Bonogor fue capaz de hacer los platones de grabado del esmalte, eh, pues, generando ¿cómo se llama? Mm, desgastes alrededor de los prismas mediante las sonando con la hidroxiapatita, lo que era una superficie rugosa dispuesta a recibir, a ser impregnada, esa es la palabra, a ser impregnada por un elemento de baja tensión superficial, que en este caso es el adhesivo, ¿sí? Que se va a colocar sobre el esmalte y así es como el adhesivo va a poder entrar en todas esas rugosidades y generar una adhesión micromecánica, ¿ok? Ese adhesivo, pues, es gracias al doctor Bowen con su famosa molécula BIS-GMA, pero aquí el meollo del asunto está en la dentina. Nosotros sabemos que la dentina tiene otras características más heterogéneas. Tenemos mayor concentración de agua, hay fibras colágenas, hay tubulíos dentinarios. Adentro de estos tubulíos dentinarios hay líquido y en medio de ese líquido están las prolongaciones odontoblásticas que vienen de la pulpa. O sea, es un tejido eminentemente vivo, a diferencia del esmalte, que es un composite biocerámico inerte. ¿Quién el verdadero reto aquí para que nuestros materiales adhesivos no se nos vayan a caer es la dentina, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan que adherirse a dentina, tienen que tener mucha más consideraciones y mayor número de pasos y mayor número de horas de estudio, ¿verdad? Para poder comprender todo lo que está pasando si queremos que no tengamos nuestros problemas que pueden ser la decementación de la incrustación hasta la sensibilidad postoperatoria, dolor postoperatorio después del cementado o el fracaso pues de la restauración, filtración marginal, cambio de color, todo un montón de cosas que hay que tener en cuenta en estos tiempos de la odontología estética si queremos que sea pues así. Existe la técnica de grado. Ustedes se recordarán, pues se graba esmalte y dentina al mismo tiempo. El primero que habló acerca de eso fue el doctor Fusayama y después el doctor Nakabayashi nos describe la capa híbrida, ¿sí? La capa híbrida es justamente la imprimación o la hibridización que hay del componente monomérico, ¿sí? O resinoso entrando hacia los tubulillos dentinarios y formando un TAC, ¿ok? Eso es lo que se conoce como la famosa capa híbrida. Ahora bien,
No está de más, como yo les digo, repasar una vez más los datos propios de la adhesión. El total etching, nosotros sabemos que es grabado de esmalte y grabado de dentina al mismo tiempo. El self etch, ¿sí? O el autograbado se logra con adhesivos de séptima y octava generación, si más no recuerdo, en el cual se le agregan al adhesivo monómeros acídicos y se le dice se le dijo en ese entonces al odontólogo que ya todo estaba resumido en un solo paso, pero resultó que estos elementos self-etch no resultaron ser tan buenos en el tiempo, porque estos adhesivos self-etch querían imitar a una molécula que ya vamos a hablar, que es la que nos generó el primer monómero acídico, por así decirlo, y que es la base para donde nosotros deberíamos de estar apuntando, que es el grabado selectivo. ¿Y qué es el grabado selectivo? Grabar el esmalte de una forma y grabar la dentina de otra forma. En el self-etch, gracias al grabado selectivo, nosotros lo que hacemos es que conservamos el smear layer. Recordándoles que el smear layer es el famoso barro, polvo dentinario que se levanta después de nosotros trabajar sobre nuestro diente. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos grabado total, el barro dentinario se desaparece completamente y dejamos expuesto al aire, o sea, básicamente dejamos desnuda la dentina hacia la acción pues del medio ambiente y quedan expuestos los tubulos dentinarios y quedan expuestas las fibras colágenas. La gran ventaja de los monómeros acídicos autoadhesivos y autogravantes es que no nos eliminan el barro dentinario, sino que lo conservan. Si ustedes logran ver aquí, se encuentra el tubulio dentinario y en medio de esto se encuentra el barro dentinario, ¿sí? Que se los voy a dibujar en otro color. Todo esto verde es el barro dentinario. Entonces, lo que hace la técnica de grabado selectivo es que nos integra el barro dentinario en vez de eliminar el barro dentinario. Y entonces el adhesivo se está pegando al barro dentinario y también se está pegando a la dentina intertubular y también se está pegando a la dentina peritubular y no nos elimina y ni nos deja completamente expuesto el barro dentinario. Estos son los adhesivos que yo les comentaba que no eran tan bonitos, bajo valores de adhesión, pero ahora estamos con los sistemas llamados universales gracias a esta molécula que se tienen que aprender. Así como un día se aprendieron el BIS-GMA, así como un día también en clase les dijeron, apréndanse qué es el EMA, y así un montón de otras moléculas u otras nos aprendiendo, estábamos estudiando, pues el 10-MDP es un monómero que es la base de todos los adhesivos universales. Y como adhesivo universal se entiende un adhesivo que puede unirse tanto a esmalte como a dentina, que puede unirse a diferentes sustratos como porcelana, también como metal. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para poder nosotros saber con cuál elemento nosotros vamos a contar en nuestra clínica, que no es menor esto que nosotros estamos mencionando, sino que supone la base de cómo poder hacer ganar tanto de forma macromecánica la forma de resistencia, de conveniencia y de retención de la que hablaba Black, así como la forma micromecánica. Entonces, si ustedes me preguntan a mí,
Cuando nosotros vamos a trabajar sobre nuestro diente para pegarnos a una incrustación, vamos a usar un grabado total o un grabado selectivo y yo les voy a recomendar 100% el grabado selectivo, ya que si ustedes trabajan mediante un grabado total, en un diente que está vital, van a activar a unas enzimas que van a degradar la capa híbrida que se llaman metamineraloproteinasas y eso van a provocar que haya filtración, o sea, desintegración por agua por medio de la capa híbrida. Entonces, nosotros no queremos eliminar nuestro único medio que nos permite pegarnos a la dentina, que es la capa híbrida precisamente. Y si es mediante un adhesivo universal que en vez de eliminarlos el barro dentinario lo integra a nuestra capa híbrida, todavía aumentamos más nuestros valores de adhesión. Respecto a esto que acabo de decir, ¿alguien tiene alguna duda? Hola, doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Fíjese que con respecto a las bases cavitarias, es Ujú. decir, a veces es necesario, doctor, que nosotros coloquemos una base cavitaria. Y a mí eso siempre me deja pensando, bueno, disminuyo la retención, la adhesión, pero gano en vitalidad pulpar, en el respeto al factor biológico de la pulpa. Mm. Entonces, no sé qué opina usted, doctor, porque son factores que tomamos en cuenta. O sea, realmente las bases cavitarias son súper indispensables, porque la mayoría de la gente cuando nos visita, o sea, viene con unas caries o complicadas, precisamente por eso vamos a hacer incrustaciones, ¿verdad? Así Entonces, no es. sé qué me puede usted ahí, pues, decir. Gracias, doctor. Sí, la base cavitaria puede ser y debería ser incluida si nosotros tenemos un buen elemento que pueda servirnos como base cavitaria, ¿sí? Entre los elementos que están o los materiales que nos están funcionando mejor como bases cavitarias, tenemos a los ionómeros modificados con resina, uno, eh, la casas, No se le Fuji escucha tiene bien, doctor. otro, y así varias casas. Hola, Doctor, se le está yendo el audio. hola, vaya, déjenme ver qué pasa. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hoy sí. Ahora sí. Pues sí, no, les estaba diciendo que las bases cavitarias pueden ser utilizadas y deberían ser utilizadas como protectores, ¿verdad? Nos ayudan a poder proteger nuestra pulpa. Yo la ocupo cuando estoy trabajando en casos vitales, pero no, Doctor, disculpe que la interrumpa. ¿Qué base cavitaria prefiere usted? ¿Cuál usa usted? Vitrefont. Ok, gracias. Sí, esa me gusta, bueno, porque es un ionómero modificado con resina. Entonces me facilita el momento de trabajar. Ahora bien, uno de los problemas en la manipulación es que se pega en todas las paredes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado al momento de manipular el ionómero, porque no queremos ionómero fuera del piso cavitario, que es a donde nosotros queremos que el ionómero quede compactado. Ahora bien, cada vez uso menos base cavitaria desde que, desde que comprendí este detalle, que es el sellado dentinario inmediato. Como yo les estaba diciendo hace un rato,
cuando nosotros estamos trabajando y sabemos que estamos ya en dentina no cariada, que es importante eso, y estamos trabajando con nuestra fresa, estamos haciendo volar el famoso barro dentinario, ¿sí? Y luego, cuando ya quitamos nuestra fresa, si nosotros hiciéramos un corte microscópico sobre esa dentina, nosotros no vamos a ver la dentina con los tubulillos dentinarios expuestos, ¿verdad? Sino que lo que vamos a ver son esos tubulillos dentinarios cubiertos por un barro, ¿sí? Un barro que es el famoso barro dentinario. Ese barro provee cierta protección hacia la dentina, el cual la gran ventaja que tiene el monómero MDP, que es el padre de la técnica, de la primera técnica self-etch, es que no vamos a eliminar el barro dentinario, sino que lo vamos a incluir en la ecuación. Cosa diferente a lo que hace el grabado total. Es importante establecer esa diferencia. El grabado total, cuando nosotros ponemos el ácido fosfórico al 37% y lo dejamos como que es piscina, ¿verdad? En nuestra dentina, ahí estamos barriendo con todo el barro dentinario y ahí sí vamos a dejar nuestros tubulillos dentinarios expuestos al aire. Entonces, en vez de integrar el barro dentinario, lo estamos eliminando, cosa que no deberíamos de hacer. Siempre que podamos integrar el barro dentinario a la ecuación, usémoslo, ¿ok? Y entonces, en eso se basa la filosofía del sellado dentinario inmediato. El sellado dentinario inmediato está pensado para, por ejemplo, esas restauraciones o como cualquier incrustación que usted hace la preparación un día y tiene que entregarla a la siguiente semana, o pónganse el caso como por ejemplo esta rehabilitación sobre implantes y sobre incrustaciones y sobre coronas y sobre caries. O sea que esto no se hizo en un día, ¿verdad? Y cuando se hicieron las preparaciones, pasa que tuvimos que esperar, ¿sí? Hubo etapa de provisionales, hubo etapa de aumento de la dimensión vertical y todo eso, y entonces el paciente no obtuvo sus incrustaciones eh, al día siguiente o a los 3 días, ni siquiera a la semana después que se hizo. Entonces, el sellado dentinario inmediato nos dice que después de nosotros hacer ¿cómo se llama? La preparación, inmediatamente después que nosotros hemos terminado de hacer nuestra preparación, tenemos esto que se llama freshly cut dentin, que es esta que está acá. Miren, dentina recién cortada. Y miren lo que aparece aquí, que es lo que yo les estaba dibujando hace un rato. Barro dentinario. ¿Ok? Diferente a la técnica de grabado total que nos expone los tubulillos dentinarios. Entonces nos dice la técnica que nosotros deberíamos de colocar nuestra primera capa de adhesivo sobre nuestro diente, sobre nuestra dentina, porque aquí no estamos hablando de esmalte, ¿sí? Estamos hablando de dentina, por eso se llama SDI, sellado dentinario inmediato. Nosotros tenemos que agregar nuestra primera capa de adhesivo ese mismo día, ese mismo momento, antes de colocar el provisional, porque sabemos que a lo mejor no vamos a tomar la impresión definitiva ese día, sino que la vamos a tomar pasado mañana, o la vamos a tomar el otro sábado, o la vamos a tomar en 10 días, porque el paciente se va a Estados Unidos y le vamos a poner un provisional. Muchas cosas, ¿verdad? O es Semana Santa, cerramos el sábado, abrimos hasta el lunes de Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿y qué va a pasar con el paciente?
No lo vamos a mandar con el diente, obviamente le vamos a poner coltosol, aunque sea, ¿verdad? Pero químicamente o ya microscópicamente, también deberíamos de tomar la decisión cada vez que nosotros vamos a hacer una cementación diferente al día en el que nosotros hemos hecho nuestra preparación, de hacer siempre la técnica del sellado dentinario inmediato. Miren qué bonitos estos tubulillos, no dejan nada a la imaginación. Y aquí está el smear layer, miren qué lindo. La gran ventaja de esta técnica con el adhesivo universal es que el adhesivo universal va a venir a hibridizar esta capa de barro dentinario. También va a tocar la dentina peritubular e intertubular. Y lo que antes se hacían como tags de resina aquí, ahora van a ser, se llaman smear plug o smear tags, ¿sí? O sea, de que la retención micromecánica es dada por el mismo barro dentinario que se mete al interior de cada uno de estos tubulillos. Entonces, cuando nosotros hacemos este principio de adhesión, eh, ganamos, según las investigaciones, numerosas investigaciones, que esto tampoco es algo nuevo, esto se viene hablando desde casi los años 90, o creo que desde antes, si no me equivoco. Nosotros estamos ganando en valores de adhesión y valores de protección hacia nuestra restauración futura. Un paper clásico, que habla sobre el sellado dentinario inmediato y que es casi que el paper que lo hizo famoso, es gracias al doctor Pascal Magnier, ¿sí? Si no lo conocen, conózcanlo. Todavía está vivo, ¿verdad? No es como Fusayama, no es como Bonocor, no es como Black. Él es de nuestros días, ¿sí? Y está joven y está haciendo constantemente investigación y es una de las personas que más ha aportado en los tiempos modernos a la investigación y el crecimiento de la odontología estética, la odontología biomimética. ¿Ok? Doctor, una duda. Ujú. Cuando hacemos el sellado inmediato de dentina y a la hora de cementar, póngale dentro de una semana o el tiempo que haya transcurrido, Ujú. tenemos que volver a colocar otra capa de adhesivo antes del cementado. Así es. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Ah, bueno, gracias, doctor. Porque cuando nosotros, bueno, solamente para que me vayan siguiendo un poquito la historia, cuando nosotros veamos en la literatura que existen dos modalidades de sellado, está el DDS y el IDS. El IDS es Immediate Dentin Sealing, o sea, sellado dentinario inmediato, y esta D de acá es la Delayed, o sea, sellado dentinario diferido. ¿Ok? Entonces lo que hizo aquí el señor Pascal y sus colaboradores es que agarraron un determinado número de dientes, no me acuerdo ahorita cuántos, pero fueron varios, ¿sí? Y unos fueron obturados en ese mismo día con resina directa. Obviamente esto es un estudio in vitro con dientes extraídos, no fue directamente en la boca de las personas. Luego, el otro fue, los otros dos grupos fueron seleccionados para que un grupo recibiera una restauración provisional ese día y nada más que la restauración provisional. Y estamos hablando de que esa restauración provisional puede ser coltosol, ¿verdad? Pongámosle un nombre. Mientras que el otro grupo recibió el sellado dentinario inmediato, ¿sí? Y aparte de eso, recibió también su restauración provisional. Y este tercer grupo fue dividido, a su vez fue dividido en otros tres grupos, uno a las 2 semanas, uno a las 7 semanas y otro a las 12 semanas. El grupo de las 2 semanas, a las 2 semanas le colocaron la restauración. El de las 7 semanas, a las 7 semanas le colocaron la restauración
mientras que el de las 12 semanas, a las 12 semanas le colocaron de restauración y el delayed fue a las 2 semanas. Ahora veamos lo que pasó. Acordémonos que tenía un grupo control, un grupo delayed y todos los IDS, ¿ok? Todos los IDS demostraron valores de adhesión sustancialmente más altos que cualquiera de los DDS, ¿ok? Entonces, eso nos está diciendo que si nosotros queremos aumentar nuestra resistencia a nuestras preparaciones, tenemos que hacer siempre sellado dentinario inmediato posterior al que nosotros ya demos declarada por terminada nuestra preparación, porque si no, miren, desde 55, de 51, 47 a un valor de adhesión, hay una gran diferencia desde 58, desde 66, desde 59 a 11 valores de adhesión, hay otra gran diferencia. Entonces, aquí básicamente, y así como este estudio, hay muchos más que nos confirman esto. Esto es solamente para ponerles un ejemplo de las ventajas de tener nosotros el sellado dentinario inmediato. De hecho, en ese mismo estudio fueron sometidos a fuerzas de tracción en donde aquí se ejemplifica la dentina, ¿sí? Aquí se ejemplifica ¿cómo se llama? La resina y hubo una fractura y uno hubiera pensado, bueno, si iba a haber una fractura, iba a ser a nivel de la resina porque la resina es menos fuerte. Pues no, el sellado dentinario fue tan fuerte que no lo pudieron despegar. Se despegó desde otro punto más débil, más abajo en la dentina y no desde el sellado dentinario inmediato. Es interesante tener en cuenta eso. Ahora bien, esto tiene relación con lo que la doctora me preguntaba. Nosotros agregamos, por ejemplo, vamos a dibujar aquí en color celeste aquí. Esta capa de aquí es esmalte, ¿verdad? Entonces, y esta otra capita de aquí, así delgadita, aquí así, es esmalte. Todo lo que está adentro es dentina. Cuando nosotros hemos terminado de hacer nuestra preparación, vamos a agregar una pincelada de adhesivo universal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar tratando siempre en la medida de lo posible de trabajar 15 segundos esmalte y si es posible 3 o 0 segundos en dentina, o sea, no colocar nada de ácido grabador en dentina. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que sea el MDP de nuestro adhesivo universal el que nos hibridice la capa del smear layer, ¿verdad? Entonces, colocamos nuestro adhesivo universal, lo frotamos por 40 segundos y tenemos que estar ahí frotándolo, frotándolo, frotándolo. Y después de eso, le agregamos una capa de ¿se acuerdan? Una capa de o chorro de aire. ¿Para qué era el chorro de aire que se le agrega desde la jeringa triple o desde otro medio? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que queremos evaporar? Bueno, se los cuento. Cuando El, nosotros, perdón, el solvente. así es, cuando nosotros soplamos sobre nuestro adhesivo, estamos evaporando nuestro solvente, ¿sí? Luego, se recomienda colocar otra capita bien delgadita de adhesivo y volver a repetir el mismo paso y soplar. Y ya recién soplado, ya venimos con todo y disparamos la luz. ¿Ok? Fotocuramos. Y ya con eso podemos decir que hemos protegido nuestra dentina y hemos realizado el SDI, o sea, el sellado dentinario inmediato. Ahora bien,
Aquí nos dice este estudio que según diferentes caras de nuestra concavidades al interior de nuestra preparación, hay diferentes grosores del sellado. En algunas partes va a ser más delgado, en algunas partes va a ser más grueso. Eso nos dice que tenemos que también soplar un poco para adelgazar la capa y no solamente evaporar el solvente, porque no salimos de nada si nosotros tenemos esa cavidad es una piscina de adhesivo. La capa de adhesivo debe ser una capa delgada, ¿sí? No debe ser una piscina de adhesivo, ¿sí? Por eso hay que soplar. Entonces, viene el día de la cementación. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la literatura nos recomienda que nosotros primero pasemos una pasta profiláctica. Yo les recomiendo que no usemos esto, sino que usemos piedra pómez, pueden usar, después lavan, 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 y arenar, ¿sí? Arenar, con un arenador con óxido de aluminio, 40 micrones, 50 micrones, la capa del sellado dentinario inmediato y pueda existir la polémica que vamos a llevarnos con el arenado, va a desaparecer el sellado dentinario y pueda ser que en algunas caras del arenado desaparezca, como en estas, miren, a donde está más delgadito, pero van a haber otras caras del arenado, perdón, del sellado que no va a desaparecer. Independientemente de si desaparece o no desaparece, después de arenar, tenemos que volver a lavar, tenemos que volver a soplar y el día de la cementación, colocar, adivinen qué, otra capa de adhesivo en ese mismo día, ¿sí? Eh, pero acuérdense que nuestras capas de adhesivo no deben ser tan gruesas, porque ¿qué va a pasar si nosotros exageramos en las capas de adhesivo? Ya no va a bajar la incrustación, ¿verdad? Así que eso es importante a tenerlo en cuenta. Capas delgadas de adhesivo. El chorro de aire, que es un soplo de aire que se le da más o menos a 20 centímetros de distancia al diente, no debe ser a que eso sea el huracán, ¿verdad? Así que se va a llevar todo, no. O sea, tiene que ser un soplo consistente que nos adelgace la capa. Y ustedes, acuérdense que tienen que trabajar con lupa para poder ver que cuando están soplando, esa misma capita de adhesivo se empieza a caminar y se empieza a adelgazar ella solita, ¿sí? Entonces, repitiendo, el día de la cementación, arenar el sellado dentinario inmediato y pueden darse la libertad de colocar otra capita delgadita. Y hay algunos que dicen que no, que coloquemos de un solo el cemento, porque de todas formas el cemento que usamos para nosotros cementar nuestra incrustación es un cemento autoadhesivo, acuérdense, y autogravante. Por lo tanto, si es autogravante y es autoadhesivo, adivinen qué molécula tiene el cemento. MDP. Ejemplos. Duolink, U200, Variolink. Son algunos de esos cementos que tienen esas características, que son los que usualmente usamos para cementar incrustaciones. Vamos a irnos aquí, si no, nunca vamos a salir del sellado dentinario y vamos a llegar a este punto importante. Vimos el tema de las preparaciones a nivel macro y hemos estado hablando de química a nivel micro. Ahora vamos a regresar otra vez a nivel macro. Las fresas que nosotros tenemos que seleccionar para nuestras preparaciones, eh, yo les recomiendo que se den una vuelta un día por los edificios morados y váyanse a varios depósitos y pidan los fresarios. También está este nuevo Infosa, creo que está ahí en Vías Españolas. Tienen esta marca de fresas, se llama J, y son un montón de fresas que tienen y son fresas de muy buena calidad. Algunas fresas
les van a valer quizás hasta $15, duele un poquito, y hay algunas que son más económicas que valen $3, $5, ¿sí? La cosa es que se den gusto, porque, y ahí es cuando también uno se da cuenta de cómo se le abre y expande la mente. Va a decir, yo antes no sabía para qué era tanta forma de fresa y ahora sí sé para qué es o más o menos sé en qué la puedo ocupar. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, solamente para mí era la 330, la 1156, la 1157, la un cuarto, la un medio y unas de diamante que para mí eran todas iguales. Entonces, eh, no, ahora yo me doy el gusto de ir a seleccionar las fresas, las veo, le veo los grosores, le veo los granos, los colores, algunas vienen en negro, algunas vienen en verde, en azul, en rojo, en amarillo. Entonces, la cosa es que la forma, ¿sí? Nos determina también la cavidad en la cual nosotros trabajamos, o sea, la cavidad que queremos lograr dejar. Por ejemplo, esta fresa de punta redondeada y que no es en 90 grados, nos va a dar aquello que la misma literatura nos recomienda, que nuestros ángulos internos de nuestra preparación deben ser redondeados. Porque si nosotros dejamos ángulos en 90 grados puros, nosotros vamos a provocar en ese ángulo interno, le vamos a provocar a la restauración estrés. ¿Y qué va a pasar? Que se puede fracturar la restauración a ese nivel. O podemos terminar de fracturar también una cúspide, que suena más grave, ¿verdad? Yo creo más que todo que es la restauración la que se está estresando y puede provocar una separación de la misma capa híbrida y de ahí la filtración micromarginal y la posterior filtración, ¿verdad? Entonces, por eso es que los ángulos internos de nuestras preparaciones para incrustaciones deben ser redondeados. Pueden ustedes seleccionar fresas pequeñas, pueden seleccionar fresas grandes, ahí o tengan de varias, ¿verdad? Porque hay momentos en los que van a necesitar una larga y otras veces van a necesitar una más pequeña, ¿sí? Así como aquí en esta foto, necesitamos aquí, por ejemplo, llegar un poco más a cervical. Y acá estamos haciendo reducción cuspidia y no necesitamos que sea un gran fresón, ¿verdad? Con una fresa pequeña de grano rojo nos ayuda para poder dejar bien delimitados nuestras preparaciones. Ahora bien, el grano es importante. Si nosotros queremos dejar pulidas nuestras preparaciones, acordémonos cuáles son los tres granos más suaves. Está el rojo, le sigue, o sea, como entre los más suaves tenemos, el más suave es el blanco, ¿sí? Que a veces es difícil de encontrar. El segundo más suave es el amarillo y el tercero es el rojo, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos ir bajando el nivel desde rojo, amarillo, blanco. Importante nosotros determinar el nivel del remanente. Así que este otro instrumento de aquí lo van a tener que ir a comprar, que es el calibrador de cofias. Con el calibrador de cofias yo puedo determinar cuánto grosor tiene una pared. Dependiendo del grosor de la pared, dependiendo del daño del diente, entonces yo tomo una decisión. O es inlay, o es onlay, o de plano hay que recubrir toda la superficie oclusal y hacemos un overlay. Y ahora hasta existe otra técnica que se llama Vonlay, ¿sí? La cual podemos tocar, si quieren, en la siguiente clase, ¿verdad? Para tenerles algo más específico del Vonlay. Pero sí, es importante tener en cuenta, ¿quién nos va a determinar la decisión? ¿Ok? La decisión de si es uno o es el otro es el grado de destrucción que tiene el diente y cuáles paredes se quedan
y cuáles paredes se van. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo con mi calibrador de cofias el grosor de una pared, en piezas vitales yo voy a querer este grosor mínimo. Menos que eso, entonces esa pared mejor la recubro. Y en piezas no vitales, porque como son dientes más debilitados, yo voy a querer que las paredes sean un poco más gruesas, porque acuérdense que los dientes endodonticamente tratados han perdido propiedades viscoelásticas, ¿sí? Que son las propiedades que tiene un diente vital. Y entonces aquí voy a querer que el grosor de mis paredes, cuando yo esté midiendo acá, sea mínimo de 2.5 a 3. Si de repente me sale con que la pared mide 1 milímetro, esa pared se va a quebrar. Aunque yo le ponga un build-up interno de resina, se va a quebrar. Porque necesitamos que sea una pared funcional, ¿verdad? No queremos que cuando ya nuestra restauración esté cementada, pase una fractura que se pierda toda una pared y nuestra restauración cementada, pero partida. ¿Ok? Entonces, todo eso lo tenemos que prever. ¿Sí? Árbol de decisiones o situación clínica, por ejemplo, es una clase 1, vaya. Si es una clase 1, bien, la puedo hacer directa, si es vital. Y si es no vital, también la puedo hacer directa. ¿Por qué? Porque tenemos las 4 paredes. Acordémonos que la clase 1, media vez no sea tan grande, ¿sí? Bien podemos nosotros usar técnicas de restauración incremental y que perfectamente, si nosotros cuidamos los incrementos y todo y nos acordamos de algo que se llama factor C, no sé si se acuerdan de eso, que es el factor de configuración cavitaria que nos dice que mientras más paredes tenemos, más contracción por polimerización hay. Entonces, si nosotros tenemos cuidado con el factor C y agregamos poco a poco nuestra resina directa, no hay por qué en una clase 1 indicar una incrustación. ¿A dónde se puede indicar incrustaciones? En algunas clase 2, no en todas, porque si es una clase 2 que tiene un tamaño, pues que no es tan grande, podemos hacerla directa, obviamente, como ya hemos aprendido a hacerlo. Colocamos banda, cuña, anillo o portamatriz, el que nos guste, y ahí vamos obturando nuestra caja hasta convertir la clase 2 en una clase 1 y de ahí proseguimos a obturar la clase 1. Pero si ya después de evaluar esa clase 2 y vemos que hemos perdido, que el ancho intercuspio es demasiado grande, este, entonces ya vamos pensando, ¿verdad? Que podemos hacer un inlay, ¿sí? También en los dientes no vitales, o una MOD que bajo ciertas condiciones puede ser directa, pero si no, pues puede ser indirecta en inlay o se puede convertir de plano si nuestra pared está muy débil en un onlay o en un overlay. Entiéndase pared débil lo siguiente. Si nosotros vemos nuestra configuración cavitaria de esta forma y vemos una cúspide funcional de esta forma, cuando venimos a medirla aquí y nos da que 4 milímetros, esto es completamente una pared funcional. Pero ¿qué pasa con algunos dientes que tienen esto? Y que tal vez de aquí esté grueso, pero de aquí nos da, ¿qué? 0.5 o 1 milímetro. Eso con una media mordida se va a quebrar. Pero luego, ojo, que aquí hay una palabra clave. Build up. ¿Sí? El build up se aplica perfectamente a casos parecidos al que le acabo de mencionar. Media vez el grosor de nuestra pared
sea un grosor adecuado en cuánto nivel, en este nivel que está aquí, miren, ya sea de 1.5 a 2 en vitales o de 2.5 a 3 en no vitales. Si nosotros aquí, por ejemplo, es un diente no vital y nos mide 2.5, que es lo mínimo, entonces nosotros sabemos que esta cúspide la podemos salvar, ¿ok? No hay necesidad de quitarla, pero sin embargo hay un socavado. ¿Qué hacemos con ese socavado? Lo rellenamos. ¿Con qué? Con resina flow. Venimos, colocamos nuestra resina flow poco a poco, ¿verdad? No de un solo. Si tienen la flow bulk, mejor todavía. Y entonces vamos rellenando y entonces así nosotros hacemos que nuestro socavado desaparezca y ya después venimos, repasamos la preparación y nuestra fresa termina de darle la forma final, expulsiva que queremos, ya habiendo reconstruido con un build up. ¿Ok? Imágenes acá de este famoso doctor que si tienen la oportunidad de verlo, vayan, va a venir a El Salvador dentro de poco, el doctor Roberto Telo. Es peruano y es un excelente doctor restaurador, rehabilitador. Este, pues, Build Up no es nada más que eso que estamos viendo aquí. Miren, ve, agregando resina flow para nosotros reconstruir aquello que nos hace falta. Si se dan cuenta, no se colocó poste ni corona. Esa es una filosofía también de tratamiento que está muy de moda y que tiene mucha justificación, tiene mucha lógica. Postes en el sector posterior, en la medida de lo posible, no colocar, ¿verdad? Porque debilitamos nuestros dientes. Acuérdense que los postes son para darle retención a la restauración. Si nosotros tenemos paredes, no necesitamos poste. Poste solamente lo vamos a necesitar cuando no tenemos realmente de dónde agarrarnos y necesitamos reconstruir un muñón. Ahí sí colocamos un poste. Por eso es que en el sector posterior cada vez se usa menos poste, porque usualmente siempre nos queda algún remanente y de ese remanente nos agarramos. Y si no nos queda remanente, entonces existe otra técnica que se llama endocrown, que nos agarra la preparación, en vez de hacerlo hacia afuera, es hacia adentro y se hace un muñón interno aquí y la corona se encapsula hacia el interior de la cámara. Muy interesante también. Eh, Hablando de los grados del desgaste cavitario, acordémonos que no es mucho lo que nosotros tenemos que profundizar si tenemos bastante tejido dentario, ¿verdad? O sea, esto es un caso ideal en el que el diente está casi completo. La doctora nos mencionaba que nos vienen dientes destruidos, a veces hasta la mitad casi desaparecida. Ya en esos casos hay que optimizar y hay que ir midiendo con nuestra herramienta clave, que es el calibrador de cofias, midiendo los grosores de las paredes para ver si esa pared nos va a aguantar. Y si nos aguanta, pero está débil, le podemos hacer un build up. Y si aún así sigue estando débil, entonces ahí es cuando tomamos la decisión de esta cúspide la voy a cubrir completamente. O sea, cobertura cuspidia, ¿sí? En algunos casos va a haber necesidad de cubrir la cúspide y en algunos casos no. Ahora bien, la cobertura cuspidia antes se hacía de esta forma. Se tallaba un chamfer alrededor de la cúspide sana para supuestamente darle mayor agarre a la incrustación. Hoy día, siguiendo los principios de la preparación de Black, que nos dice que los márgenes deben quedar lo más posible en esmalte, que tenemos que ser conservadores y que estamos en la era adhesiva, esto ya está desfasado, esto ya no se hace. Cuando nosotros vamos a incluir una cúspide, nuestro abordaje debe hacerse mediante un biselado cuspidio.
y no mediante un chamfer completo, porque el chamfer completo nos va a estar eliminando todo este esmalte que se encuentra íntegro y sano, ¿ok? Entonces, si vamos a hacer cobertura cuspidia, mejor aplanamos la cúspide mediante un chamfer que puede ser más o menos horizontal, no completamente horizontal, y así nosotros estamos haciendo una cobertura cuspidia que tiene mayor durabilidad, ¿sí? Y mejor comportamiento biomecánico. Aquí, por ejemplo, se está eliminando la amalgama, muy parecido a los casos que nos lleguen. Tenemos el remanente como nos queda. Medimos aquí con nuestro calibrador los grosores, vemos aquí donde esté más débil y determinamos que todas las paredes se salvan, pero miren cómo está el piso, es una montaña rusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos otra técnica que tiene un nombre que el doctor Telo le llama resin coating, que viene a ser lo mismo que el build up, ¿sí? ¿Y qué es? Regularizar el piso. Y tenemos dos formas de regularizar el piso. O pasamos una fresa y desgastamos más tejido sano, pero este es un diente vital, no vaya a ser de que lo lastimemos. Entonces mejor agarremos resina flow y aplanamos, ¿verdad? Con pura reconstrucción, aplanamos, aplanamos, aplanamos y una vez ya hemos reconstruido, volvemos a pasar una fresa bien redondeadita, bien bonita, delimitando bien los márgenes, sin necesidad de quitar tejido sano, ¿ok? Entonces son técnicas distintas que tenemos para reconstruir. Lo importante en todo caso es darse cuenta que nosotros estamos trabajando a dos niveles. Estamos trabajando a nivel macro y a nivel micro. Y por eso es que me detuve bastante en hablarles de adhesión, hablarles de sellado dentinario inmediato. La protección dentinopulpar no está contraindicada. La vamos a hacer en casos vitales, obviamente. Pero si el caso es no vital, entonces hacemos un build up completamente con resina flow, ¿verdad? ¿Qué es resina flow? Resina flow de alta carga. No vamos a usar cualquier resina flow, sino resina flow de alta carga. ¿Cuál es la resina flow de alta carga? Algunos ejemplos, puede ser la Beautiful de Chofu, puede ser la Filtech Z350 Flow de 3M, puede ser la Filter Bulk de 3M. Todas esas son resinas fluidas de alta carga que tienen bastante componente de relleno y por lo tanto le dan fuerza al diente y no lo debilitan. No vamos a venir a utilizar la resina flow que usamos para hacer sellantes de fosas y fisuras en niños, ¿verdad? Tampoco. ¿Ok? Un excelente material, miren, el Vitrebond Plus, que también parece de que ya quería entrar al mercado, pero no sé qué pasó con eso de que 3M cada vez se está vendiendo menos aquí. ¿Qué otra forma tenemos de proteger el complejo dentino pulpar? El Dical. Hay otros componentes como de visco, tenemos el Teracal, ¿sí? Que nos protege el complejo dentino pulpar. También de Ultradent tenemos a Ultrablend, no sé si lo han visto. Estos son hidróxidos de calcio modificados con resina que son fotocurables. Y el hidróxido de calcio que todos conocemos, pues el Dical, ¿verdad? Que sabemos que no es fotocurable, ¿sí? Y ojo, importante, muy importante, y no se les olvide, por favor. Si nosotros vamos a tomar impresión definitiva, acordémonos que la impresión definitiva va a ser tomada el día, muy probablemente va a ser tomada el día
que nosotros hicimos el sellado dentinario inmediato. Pensemos químicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros hacemos sellado dentinario inmediato, el adhesivo está activado químicamente y tiene lo que se llama capa de oxígeno inhibida, ¿sí? Capa de oxígeno inhibida, ¿sí? Este, esta capa de oxígeno inhibida es básicamente el medio por el cual nuestras resinas se unen con otra resina, ¿ok? Si no hubiera capa de oxígeno inhibida, no pudiera pegarse un incremento fotocurado a otro incremento fotocurado a otro incremento fotocurado y así. Entonces, cuando nosotros terminamos de fotocurar nuestras obturaciones, ¿cuál es el último paso después del pulido y acabado? ¿Quién se lo sabe? ¿Qué se acuerdan que hay que poner? Vuelvo a hacer la pregunta, doctor, disculpe. Espéreme. Que cuando nosotros estamos obturando una clase 1, cualquier resina, eh, después que ya hicimos el pulido, acabado, hemos pasado la pasta diamantada, ya hicimos todo. ¿Qué es lo último que se le pone a la resina y ya nos vamos? El, ¿cómo se llama este lubricante Calle o se refiere al permacil, doctor? Eh, el permacil, más que todo, viene a ser una capita delgadita de resina también. Pero sí, ese es el famoso lubricante, que es glicerina. Acordémonos que lo que yo les estaba diciendo, hagamos de cuenta que esta cosa verde que está aquí es la resina y tiene unas cadenas poliméricas que están abiertas, ¿sí? Estas cadenas poliméricas es la capa de oxígeno inhibida. Esas cadenas poliméricas están esperando con ansias que venga otro pedazo de resina a pegarse a ellas, porque este otro pedazo de resina también tiene esas mismas capas poliméricas. Cuando se tocan, se unen, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hemos terminado de obturar, nosotros ya no vamos a agregar más resina. Entonces, tenemos que eliminar esta capa de oxígeno inhibida. Entonces, ahí es cuando se le agrega una gota de glicerina, ¿sí? Y esa glicerina nos va a venir a apagar esa capa de oxígeno inhibida. Ahora bien, Doctor, una preguntita. Fíjese que yo el secallé lo pongo con, por ejemplo, con el disquito amarillo de 3M, con el sistema de pulido, ujú, o con los peluditos, le llamo yo de la 3M, que es un moradito y un blanquito. Entonces sí. lo paso, ¿verdad? Sin embargo, doctor, o sea, yo siempre he tenido una duda y ahorita voy a estrenarla. Por ejemplo, cuando un laminado en dientes anteriores, doctor, Ujú. yo no lo pongo. Yo no lo pongo, le soy honesta, porque digo yo, o sea, ocupo buena resina y no me pasa que se me despeguen, sino que pasa que el diente se fractura porque a mí me encanta hacer alargamientos de corona. Yo, o sea, veo más que todo en las mujeres y lo primero yo digo, ay, qué lindos, y la gente cuando se los ve, o sea, le gustan. Y eso es algo que es mi práctica, es algo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Ajá. Entonces, le voy a ser honesta, en los laminados de dientes anteriores, yo no pongo el cayé, yo no pongo la glicerina, porque en algún momento pienso que puedo necesitar hacer alguna reparacioncita. Entonces, tampoco Este, permacil, le cuento, tampoco permacil. Entonces, porque vienen, vuelvo a pulir, paso otra vez el disquito y pues, no sé, doctor, yo sé que ahora por eso estoy preguntando, porque estamos aprendiendo. ujú, ¿Qué me puede opinar? Porque le digo, yo el cahier lo he ocupado cuando yo definitivamente en una molar siento que ya terminé, ¿verdad? Ya voy a pulir y lo ujú. aplico así con un disquito, no sé si es incorrecto o si es con un pincel que se debe aplicar,
pero yo no pulía en seco, sino que ponía la gotita de Calle y pasaba el último disquito de pulido. Entonces no sé si solo es con pincel que se hace. Gracias, doctor. Sí, se puede hacer con pincel, se puede hacer con microaplicador también, en el que usted frote la glicerina, pero para que esto haga efecto también hay que fotocurar, aunque sea 5 segundos, para que esa capa de oxígeno se apague, ¿sí? La cosa es que nosotros lo hacemos cuando ya se va el paciente, o sea, es el último paso y sabemos que ya no vamos a agregar más. Que puede pasar de que vi al paciente en la mañana y en la tarde me llamó que no le gusta y le voy a agregar más, que le haya desactivado la capa de oxígeno inhibida no significa que no la pueda volver que me pueda volver a pegar a esa resina, porque va a venir el paciente con la resina terminada en la tarde, entonces yo le voy a pasar fresas de grano fino para crear nuevas micro retenciones, vamos a grabar para limpiar y a colocar otra capa de adhesivo nueva y empezamos a pegar, ¿verdad? ¿Sí? Porque las resinas se pueden, una vez desactivadas, se pueden volver a activar, ¿ok? Entonces, esa capa de oxígeno inhibida, si nosotros la enviamos a casa activada, va a pasar que va a agarrar rugosidad, ¿sí? Va a ser un medio químicamente activo que pueda generar acúmulo de placa y que por lo tanto pueda generar decoloración también de ese diente o pigmentaciones exógenas de ese diente. Entonces, y va a disminuir la calidad estética, pues, de nuestra restauración. Por eso es que es importante desactivar la capa de oxígeno inhibida. No sé si con eso respondí bien su pregunta o su duda. Sí, gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias. Y como le digo, yo no lo ponía con pincel, sino que lo ponía con los disquitos o con estos peluditos que le digo, em, porque no sabía que solo con aplicarlo con el aplicador, o sea, que pensaba que tenía que tallarlo más. Gracias, doctor, eso era. Sí, es que eh, nosotros pasamos nuestras copas, nuestros discos, ya sean Soflex, ya sean Jiffys o Snap and Smile de Chofu o lo que sepamos usar, ¿verdad? Que hay gomas también. eh, Y ya cuando nosotros ya sabemos que ya terminamos nuestros pasos de pulido y ya decimos ya, hasta aquí, entonces ahí es cuando agregamos la glicerina. Incluso pueden colocar el permacil y después de colocar el permacil, agregar la glicerina, porque lo que la glicerina va a hacer es desactivar químicamente la capa de oxígeno inhibida. Ahora bien, siempre en esto mismo. Todos los componentes de resina o monómeros tienen capa de oxígeno inhibida. Eso incluye al adhesivo universal. Si nosotros estamos, voy a buscar una imagen más adecuada. Mm, si nosotros estamos trabajando a este nivel, ¿sí? Y hicimos nuestro sellado dentinario inmediato y dijimos, bueno, ya me gusta cómo quedó mi cavidad. La voy a pulir con fresas amarillas y rojas en las orillas para que queden suavecitos los bordes. Ya vi que mis márgenes internos quedaron redondeados, entonces ya decidí que ya terminé, entonces voy a colocarle el sellado dentinario inmediato. Y entonces digo, va, voy a aprovechar este día para tomar la impresión. Y vengo, agarro mi silicona, la meto en la cubeta y tomo la impresión. ¿Qué creen que va a pasar? Químicamente hablando, entre el adhesivo y la silicona. Vamos a qué es la silicona. La silicona es
¿cómo se llama la reacción de la reacción final de la silicona por la cual endura? ¿Cómo le llamamos? Así como el alginato gelifica y el yeso fragua, ¿qué es lo que hace la silicona? ¿No se acuerdan? Cuando nosotros estamos trabajando con silicona no decimos ya enduró. ¿Qué decimos? Te repito la pregunta. Así como el alginato gelifica, también a veces le decimos ya fragua y también nuestro yeso fragua, ¿qué es lo que hace la silicona? Doctor, yo no estoy segura. No sé si voy a decir una burrada, pero no polimeriza. Es correcto. Sí. La silicona polimeriza, porque la silicona es un polímero y el monómero de la silicona se llama polivinil siloxano, que es el que nosotros usamos, ¿sí? Entonces nosotros venimos bien felices, inyectamos nuestra silicona de última generación, ¿verdad? Shermac de 7 colores y todo, y la ponemos ahí en nuestra cubeta y dejamos ir la cubeta en el diente que está químicamente activo. Y cuando le digo químicamente activo, es que tiene pelitos aquí de capa de oxígeno inhibida. Y entonces va a venir y se va a unir con la capa de oxígeno inhibida. ¿De quién? De nuestra silicona. Y entonces después vamos a sacar la cubeta y oh sorpresa, se rasgó la silicona justo a donde no se tenía que rasgar. ¿Y a dónde es que no se tenía que rasgar? A donde está la cavidad. ¿Por qué? Porque se quedó pegada la silicona al sellado dentinario inmediato. ¿Me siguieron la historia? Sí, doctor. Ajá, entonces, para... Doctor, me ha surgido una duda. Ujú, Entonces, en el caso que nosotros tenemos que tomar una impresión con silicona, ujú, que le digo, justo de haber hecho un par de resinitas, por decir algo, ajá. puede ocurrir lo mismo, ya que Sí, esas resinas que voy a haber hecho van a tener siempre esa capa de oxígeno. sí puede ocurrir. Ujú. Entonces, para que no ocurra, lo que tenemos que hacer es colocar glicerina, ajá, Ok, ok. fotocurar y Y después, hasta después tomar la impresión. no, la puede tomar a ese mismo día, la lava. Ajá, ajá, pero después de haber colocado la glicerina y haber fotocurado. Así es, porque lo que Ah, nosotros ok. estamos haciendo es actuando por medio de cosas que no podemos ver, pero sabemos que están sucediendo teóricamente. Si tuviéramos un microscopio electrónico en los ojos y pudiéramos ver esos iones activados, sería genial, ¿verdad? Y estaríamos convencidos porque los vemos. Pero como no los vemos y dicen que corazón que no ve, corazón que no siente, entonces, sí. Pero lo que sí vamos a ver es la silicona rasgada, porque se queda pegada en un material químicamente activado. Entonces, para que eso no pase, tenemos que desactivar químicamente el material. Y hay dos formas para desactivarlo. El más común y el más conocido es la famosa glicerina. Hay otra, frotar alcohol 90 sobre la superficie, así, pero profusamente, así, con un rodetito de algodón, una torundita de algodón, y frotar, frotar, frotar por 40 segundos alcohol 90, y ustedes van a desactivar la capa de inhibición por oxígeno, y si quieren estar más seguros, fotocuren el alcohol también. Y así, desactivada, lo lavan y toman su impresión. No sé si hay alguna duda con eso.
No, doctor, ya ahorita ya me quedó claro. Muchas gracias. Sí, porque les quiero evitar problemas que me han pasado a mí y a mucha gente también. Esto es como cuando aquellos que nos decían en la universidad, tener cuidado al tomar la impresión y revisar si el paciente no tiene puentes. ¿Por qué? Porque se nos iba la masilla debajo del puente y después había que estar rompiendo la cubeta y todo. O sea, entonces uno dice, hasta que no le pasa, no aprende uno. Entonces, que no les pase, ¿verdad? Que no les suceda, que ya estando todo listo y se les rasga la silicona. En resumen, bueno, la temporalización, ya habíamos hablado de eso en la clase pasada. Existe un material temporal, que es una resina temporal que se llama System, que, dicho sea de paso, que si no me desactivan la capa de inhibición por oxígeno, el System se va a pegar también a la, al sellado ventinario inmediato y después les va a costar un montón quitarlo. Pero para que el System no se les pegue, que es una resina temporal, acordémonos que es de Ivoclar, hay que desactivar la capa de oxígeno, lavar y colocamos nuestro sistema. Y si a ustedes les gusta lo más tradicional, ocupen Coltosol o Cavit, ¿sí? La cosa es no dejar ir el diente sin una protección. Sí, no, en incrustaciones no provisionalicemos con bisacril, porque muy posiblemente se les quede pegado y eso va a costar todavía más quitarlo, ¿sí? Y el acrílico convencional no es muy recomendable para hacer incrustaciones, o sea, provisionalización de incrustaciones, ¿ok? Entonces, conclusiones rápidas. Hay que remover el tejido que no funciona, ¿verdad? Hay que respetar las formas de conveniencia. Hay que desgastar lo suficiente para que el material tenga el espesor adecuado y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Hay que hacer cajas, ¿sí? Si nosotros hacemos una MOD o incluso la caja interna, acuérdense que no tiene que ser así en grado cero, sino que con una leve divergencia entre 5 y 15 grados para que nuestra incrustación pueda entrar y salir. Tenemos que tener un ancho del istmo adecuado, ni tan estrecho, ¿verdad? Porque si no, la incrustación se va a quebrar. Ángulos internos redondeados. Hay que hacer un biselado cuspidio, sobre todo si vamos a incluir esa cúspide. Y de inlay se va a convertir en onlay u overlay. Entonces hay que incluir esa cúspide, pero no haciendo un chamfer. Y nuestros terminados de márgenes deben ser hechos en esmalte. Esto es lo que les tenía para hoy. No sé si hay alguna duda. Los escucho. Vamos a tener un taller de incrustaciones, solo que ahorita la fecha no me acuerdo, pero ya va a ser pronto. Y yo estaba pensando que la forma en la que lo pudiéramos hacer, porque es muy difícil conseguir, o sea, pedirles que me consigan molares dañados, porque, o sea, pedirles dientes reales, pues, Doctor, yo tengo un montón de dientes reales, hasta para compartir con mis compañeros. de veras. Yo ¿De verdad? también, doctor, yo tengo un montón de molares que también las puedo llevar Y con tiempo para que usted las vea. no quería que fueran a parar a la auxiliadora, pero menos mal que ustedes tienen. Este, cabal. eh, Podemos hacer en un zócalo y eso, hacer como una emiarcada
tres o dos molares unidas, ¿verdad? Las 6, la 7 y la 8 o la 7 y la 8 y estudiar esos molares para ver cuál es la extensión del daño. Y como cada caso va a ser diferente, no va a haber una sola configuración geométrica. Incluso si los molares están sin daño, que fueron extraídos por alguna otra razón, ahí mismo en el taller vamos a determinar qué forma estándar le vamos a dar. Entonces, yo recomendaría, porque el taller es de preparación de incrustaciones, que se consigan al menos unos 4 o 3 molares. ¿Y creen ustedes que es posible eso? Yo tengo un montón, doctor. Si mis compañeros necesitan, o sea, solo que me escriban en privado y pues Ujú, yo se los llevo. ujú. ¿Ok? Yo también, doctor, tengo bastantes, igual los puedo compartir. Está bien. Y si se diera el caso que nadie pudo conseguir o una persona que no pudo conseguir, entonces en ese caso le vamos a admitir dientes de dentoform, ¿sí? Acuérdense que lo que vamos a practicar es la configuración de la cavidad. No vamos a practicar impresión ni nada, porque, o sea, no, es configuración. Vamos a practicar cómo podemos agarrar una cúspide, cómo dejar ángulos internos redondeados, cuánto de ancho del istmo podemos dejar, cuánta de profundidad. Se recomienda de 1.5 mínimo, ¿verdad? Para que haya suficiente profundidad. Y el taller, como una que había hablado yo con la doctora Mónica, que podíamos hacerlo un poquito más dinámico en el sentido que no establezcamos como un protocolo, el cual ustedes pueden ir documentando con su celular, tomándole fotos paso a paso, y que se convierta en un trabajo que ustedes tengan que presentar, que al final les quedaría a ustedes. Por ejemplo, selección de fresas, eh, configuración, medición de las cúspides con calibrador de cofia, paso del sellado dentinario inmediato, haciendo un inlay, haciendo un onlay, forma del overlay, y así van haciendo y hacen como un álbum de los pasos que hicieron ese día. Lo único que nos hace falta es darles la rúbrica del trabajo. No sé si les parece, Sí, doctor. Me encanta la idea. porque eso les quedaría a ustedes como algo, pues, que cuando ustedes ya estén en su clínica y es como, ay, quiero ver cómo es que me quedó el overlay que hice la vez pasada, y ahí solo ven. Y como lo van a guardar en PDF y nos lo van a subir al aula virtual. Tienen aula virtual, ¿verdad? Sí, doctor. Ajá. Entonces sería excelente generar algo así que les quede a ustedes como trabajo del diplomado, ¿verdad? Teórico práctico. Sí, entonces, según las fechas que la doctora me ha dado, ya les digo cuándo es ese taller. Mm, mm, La otra semana no es. De hecho, la otra semana tenemos, ay, sí, es la otra semana. Es el día viernes 19 a las 2:30. Vaya, entonces van a tener como los lineamientos ya más claros en el transcurso de esta semana para no estarle subiendo todo a última hora. No es tan difícil, es solamente ir documentando los pasos. Y sí les recomiendo que se compren varios tipos de fresas de diamante, que eso es lo que vamos a usar. Cómprense fresas troncocónicas de punta redondeada largas.
tronco Nos puede dar el listadito, doctor, así específico, porque pues sí, tanta variación de fresa que veo que usted está empleando. Y a veces nos dicen, los materiales ya se les subieron y tal vez el docente está pidiendo algo en específico. Gracias, doctor. Yo tengo unas fresas J que están en su bolsa todavía, ni siquiera están abiertas. Y yo las compré, Usémoslas, les puede dar uso, doctor. yo las compré hace más o menos un mes, pensando en la idea de armar un fresario sugerido. Entonces, ahora la tarea es mía. Las voy a sacar porque las tengo ahí guardadas y les voy a armar y les voy a enviar foto de cuáles pueden ser las fresas que más les van a servir para el diseño y la configuración de cavidad de incrustación. Doctor, y eso lo vamos a hacer el día del laboratorio, ir haciendo los pasos, como documentarlos para después subirlos al aula virtual, o cómo es, no lo entiendo. Sí, así como usted lo dijo, sería de que ese día del laboratorio vayan haciendo los pasos, le vayan tomando fotos y después se les van a dar unos 4 días para que lo editen, ¿verdad? O sea, que lo dejen bonito, que si la foto salió oscura la puedan aclarar, o sea, cosas que ustedes van a ir viendo para armarme un documento en PDF que tenga, que sea presentable. Bueno, doctor, está bien. Ujú. Entonces le tendríamos que ir enseñando como las enmiarcadas o a Sí. quién se lo vamos a enseñar o Así cómo que vamos a hacer. a mí, a mí enséñenmelas. No sé si tienen mi número. Se los voy a... No, si nos lo puede dar, nos haría un gran favor, doctor. Vaya, aquí está, miren. Ese es mi celular. Y si me quieren enviar un documento, me pueden escribir aquí. Entonces, en eso, bueno, a los compañeros suyos que no están, me hacen el favor también de avisarles. No sé si la clase grabada es subida después al aula virtual también. No sé qué tanto se tardan en subirlo. Nos pone de nuevo el teléfono, doctor. Fíjese que no alcancé a tomarle foto. Ah, se borró. Mm, Aquí está. Hoy sí, gracias, doctor. Ujú. Vaya, entonces, sí, ajá, los lineamientos los trabajamos esta semana y ya para fines de esta semana ya va a estar subido el trabajo ya con todo, ¿verdad? Con todos los lineamientos que ustedes van a necesitar. Y yo creo que es algo realizable, no es algo muy, muy complicado de hacer, porque de todas formas tenemos que hacer las preparaciones. La única diferencia es que le van a ir tomando fotos a los pasos. Hay varios compañeros que ya no están, doctor. Solo estamos los que usted ve en esta reunión el día de hoy. Sí, eso estoy viendo. Bueno, yo creo que ya me pasé, ¿verdad? Bye. Muchas gracias por su atención y ay, disculpe que la entretuve tanto. Estamos en contacto y cualquier otra indicación con la doctora Mónica Jiménez se la voy a hacer llegar. ¿Ok? Gracias, doctor. Buenas noches. Adiós. Sí, doctor, muy amable.